Dios con nosotros es presentado por Lácteos Los Colonos. Cordial bienvenida, mis amigos, muy buenas noches, gracias por compartir con nosotros la edición de Dios con nosotros, por supuesto aquí a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Como siempre también para compartir un tema muy interesante con nuestros amigos a quienes hemos invitado en la noche de hoy. Está también con nosotros el doctor Alfredo Neufeld. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Darío, bien, mejorando, me estoy recuperando de un momento no tan fácil, pero con un enorme placer de poder compartir con todos ustedes. Así mismo es, y aprovecho la oportunidad para enviar saludos a ese gran número de amigos, hermanos que han acompañado también ese proceso a través de palabras de ánimo, a través de las oraciones, porque eso me consta en varias oportunidades. ¿Qué pasó con el doctor? No lo vemos más. Y le decíamos, bueno, hay que orar por él para que Dios pueda estar levantándolo con mucha fuerza todavía. Mira, y es la tercera vez en poco tiempo que paso por situaciones donde tengo que recurrir a toda la iglesia y ponerme en los brazos de la iglesia y de Dios y de todos los amigos y colaboradores por temas de salud. Y parece que es la tercera vez que Dios responde de una manera maravillosa. Y a lo mejor va a tener que volver a leer otra vez Efesios, profesor. Y mira, te cuento que en esos días creo que 3, 4 veces leí. ¿Ah, sí? Sí. En mi querido iPad, que es el que más me gusta. Y si no entiendo en español, entonces cambio al alemán. Y si no entiendo en alemán, cambio al griego. Ahí todo ahí con un toquecito en el famoso iPad que me regalaron mis hijos. Ahí tenés todas las versiones bíblicas y podés hacer tu propia enciclopedia bíblica. Así mismo es. Muy bien, hablando de todo esto, mis amigos, vamos a ir presentando ya a nuestros invitados en la noche de hoy. El tema que estamos teniendo es en el marco justamente del mes de la juventud, mes de las flores, juventud y doctrina. ¿Cómo pueden estas dos cosas llevarse de acuerdo, caminar juntas? ¿Pueden en realidad? ¿De qué forma podríamos hoy, en un buen sentido de la palabra, adoctrinar a nuestros jóvenes? ¿Cuáles son las técnicas, las metodologías? ¿Es necesaria o es necesario ese adoctrinamiento? Muy bien, son unos de los planteamientos que nos estamos haciendo al inicio del programa en esta noche. Vamos a dar la cordial bienvenida al pastor de jóvenes, a Reijar González. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, pastor Darío, pastor Alfred Neufeld. Es un gusto volver a compartir con ustedes y un verdadero placer estar esta noche aquí en su programa. Muy bien, muchísimas gracias. Está con nosotros también Jorgelina Brites. Ella es líder juvenil también, pero va a estar justamente en la parte musical, así es que vamos a conocerla más adelante. Ahora ya está con nosotros también Valdir Ribeiro, que nos acompaña también en esta noche. También está en la parte musical. Y bueno, entonces, por ubicaciones, Fabián Peña, el que sí está con nosotros en esta noche. Fabián, ¿cómo está? Pero también vos cantás con el grupo. Sí, así mismo. Se me mezcla acá con músicos y panelistas. Sí. Buenas noches, doctor. Buenas noches, pastor Alfred Neufeld. Es un gusto compartir con ustedes y aquí con el panel este tema muy interesante para la juventud y la iglesia. Muy bien. Él es de Tacuara, nieto de los Peña. Te recordarás, una de las primeras iglesias también allí, el fruto de Santaní, doctor, y él es uno de los frutos ahí de esa zona del país. Nieto ya. Estudiante de IBEA actualmente. Creciste también en la carnicería en este caso. Sí, en el negocio ayudándole a mi padre. Sí, ves, tuvimos un estudiante que creció en una panadería. Dice, yo nunca pude orar de corazón el pan de cada día, dánoslo hoy, porque yo nací en una panadería, ¿no? Sí. Bueno. Tiene algunas anécdotas para contar. Pero él va a poder hacer morir la carne. Sí. Eso sí. Excelente, excelente. Marco Rodríguez está también con nosotros en esta oportunidad, líder juvenil de la iglesia. Marco, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal, pastor? Buenas noches al doctor Neufeld y buenas noches a la teleaudiencia.
Muy bien, Reijer, explícanos un poquitito la metodología. Vos sos pastor de jóvenes, pero tenés varios líderes juveniles que están trabajando contigo. Sí, así es. Bueno, nuestro sistema de toma de decisiones es en grupo, o sea, con los líderes. Si bien tenemos un pastor, o sea, en este caso el pastor de jóvenes soy yo, pero también tengo un equipo de trabajo y todos juntos tomamos las decisiones, o sea, qué vamos a hacer con el ministerio, cómo vamos a llevar adelante, eso lo hacemos todos juntos. Muy bien, gracias para que podamos tener bien claro. Giselle Román, o Giselle Román, ¿pronuncio bien? Sí, súper bien. Qué bueno. Muy buenas noches, es un gusto estar de vuelta con ustedes. Es un placer también para nosotros. Gracias por acompañarnos. Muy bien, está con nosotros justamente los representantes de la Iglesia Raíces. ¿Dónde está ubicada la Iglesia Raíces? Está ubicado detrás del hipódromo y detrás de la terminal. En medio de esos dos hay una avenida que se llama Paso de Patria, en el barrio Hipódromo. Y sobre esa avenida está nuestra Iglesia Raíces. Ya. Muy bien, el tema es juventud y doctrina, un tema muy peculiar, doctor, en el marco justamente de la juventud, en el mes de la juventud. Mira, me llama la atención, me alegra. Hace 30, 40 años, cuando yo era joven, doctrina era casi una mala palabra, asustaba, ¿no? Muy doctrinal, muy dogmático. Y ya teníamos, por supuesto, por algún exceso de doctrinalismo y de sistematización, un cansancio entre los jóvenes que querían vida, querían relación, querían experiencia. Pero noto con mucha satisfacción, acá casualmente con el profesor Darío, los dos le hemos enseñado doctrina a varios de ustedes, me acuerdo, que los jóvenes se vuelven a interesar mucho más por la doctrina. Y en doctrina no hay que entender ahí un código legalista como una constitución, sino es simplemente la genética, el ADN, el software de nuestra fe. Y si no lo conoces, entonces realmente tenés una fe que por cualquier vientito por ahí tambalea, ¿no? Entonces yo he descubierto que doctrina puede ser realmente una palabra de mucha satisfacción y de mucha inspiración. Muy bien, también una cosa interesante, y vamos a ver un poco si eso es lo que lleva también aquí al Grupo Raíces, porque uno de los puntos es cómo estar adoctrinando o cómo estar enseñando doctrina a nuestros jóvenes. Doctor, comparte un poco esta idea de que últimamente, según las mediciones, el grupo juvenil o el grupo cristiano evangélico en nuestro país y en otros lados ha crecido en densidad, pero ha decrecido en profundidad. ¿Cómo lo ve? Bueno, por un lado, históricamente, la iglesia evangélica vive algo así como un movimiento masivo, que es una cosa linda, ¿no? Un ejemplo quizás un poco raro sería, pero en el tiempo de los jesuitas, los guaraníes casi de un día a otro aceptaron el catolicismo, había un movimiento masivo. En la reforma de Lutero, en cuestión de 3, 4 años, un movimiento masivo de abandonar un sistema doctrinal y abrazar otro. Y en movimientos así masivos, como los vivimos muy fuertemente en Brasil, en América Central y de alguna manera también en el Paraguay, es bastante normal que a veces la profundidad en algunos sufre, ¿no? No quiero hablar de oportunismo. Eso podría ser una razón. La otra razón es que en la posmodernidad hoy la gente, las cosas van por la piel, por la experiencia, por lo que uno siente. Y es muy importante toda la inteligencia emocional. No obstante, también las emociones, más aún en el tiempo juvenil, son muy variantes. Y por eso doctrina, estar cimentado, construir sobre la roca, como dice Jesús, construir con materiales nobles, como dice Pablo en Corintios, oro, plata, piedras preciosas y no con heno y hojarasca, es importante para ganar estabilidad. No quiero hablar de que la juventud hoy quiere todo light, porque no es tanto así. Yo veo que los jóvenes hoy en día también son muy sacrificados, pero quizás el movimiento masivo y la posmodernidad tienen un poco que ver. Muy bien, señores, tenemos que ir a nuestra primera pausa. A la vuelta seguimos disfrutando ya de la parte musical que la iglesia, o en este caso los jóvenes de la Iglesia Raíces, estarán compartiendo con nosotros. Ya volvemos.
lo tengo todo. Presencia no va conmigo, no me hagas salir de aquí. Yo prefiero un desierto contigo que un paraíso lejos de ti. Si tu presencia no va conmigo, no me hagas salir de aquí. Yo prefiero un desierto contigo, un paraíso lejos de ti, Jesús, Jesús, te prefiero a ti, eres mi tesoro, si te tengo a ti, lo tengo todo. Prefiero a ti, eres mi tesoro, si te tengo a ti, lo tengo todo. Muy bien, excelente. Felicidades al grupo juvenil. ¿Tiene algún nombre en particular el grupo juvenil, Fabián o Giselle? Nos falta todavía esa parte. Pero quiero presentar al grupo rápidamente, ¿verdad? Él es Guillermo Van Strever. Él es amigo nuestro de la Iglesia Alcance. Él es Marco Díaz. Y bueno, Fabián y yo que ya nos presentamos. Excelente. Un gusto estar acá realmente tocando. Excelente. ¿La canción es creación propia? No, esta canción es de Marcos Brunet. Se canta en muchas iglesias, realmente se hizo un poco popular, diríamos. Excelente. Muy bien, gracias por compartir con nosotros. Esto es Dios con nosotros y ellos nos están acompañando en la parte musical. Muy bien, vamos a comenzar un poco a conocer todo y desarrollar juntamente con nuestros invitados en la noche de hoy el tema de juventud y doctrina. Y uno de los puntos es la diversidad denominacional dentro de la iglesia. ¿Cuál es la perspectiva que tiene el pastor de jóvenes ante esta situación, Reijan, hoy en este tiempo? Es un privilegio recibir a nuevos jóvenes en la iglesia, en el grupo de jóvenes, y también es una realidad que cada joven viene con su propia escuela de doctrinas. Entonces lo que nosotros hacemos, le damos la bienvenida, no porque piense diferente ya no le vamos a recibir, y hablamos francamente con el joven, o sea, qué expectativas tiene, de dónde viene, motivos, y hablamos francamente. Muy bien, con relación a eso, Marco, la perspectiva de ustedes es... Porque cuando hablamos de ver cuál es la escuela de la cual vienen, es decir, ya estuvo en otra iglesia, ¿ustedes reciben así libremente a otros jóvenes de otras iglesias o tratan también por medios propios de alcanzar a jóvenes nuevos en este sentido? Sí, principalmente apuntamos al evangelismo, ¿verdad? Que estamos llamados, todos los cristianos a hacer evangelismo. Pero sucede mucho hoy en día que las iglesias están siendo visitadas por gente que ya estuvo en otra denominación y entonces se nos hace un problema lindo, ¿verdad? Porque si bien, por ejemplo, cierta denominación se caracteriza por mucho estudio de la palabra, otra denominación se caracteriza mucho por el ayuno, por la oración, entonces se hace... Yo creo que se compensan las fuerzas y eso nos ayuda un poquito más a crecer también, ¿verdad? Entonces, si no se plantea ese tipo de problemas como una situación normal, entonces jamás se profundiza en las palabras. Entonces nosotros lo vemos como una oportunidad, ¿verdad? Esa diversidad
para poder aprender y profundizar más en nuestras propias doctrinas y creencias, ¿verdad? ¿Esa situación se veía también en años anteriores, doctor Alfredo? Se veía. Y me complace mucho que puedan ver la diversidad como un enriquecimiento y no solamente como un problema. Es también un poco un problema, pero si con astucia y con generosidad uno enfoca eso, puede también ser un enriquecimiento muy bueno, siempre y cuando nadie se fanatiza y siempre y cuando todos están dispuestos a aprender. Mira, una experiencia que me viene a mente, pero fuerte, porque esas son diferencias muy pequeñas, que es más importante orar o ayunar, que es más importante leer la Biblia de esta forma y cosas así. Sí. Pero históricamente tenemos diferencias doctrinales muy pesadas. El año pasado tuve el privilegio de estar en una delegación en Roma entre luteranos, católicos y menonitas para debatir sobre el significado del bautismo. Y vaya diferencias, ¿no? Los luteranos dicen hay 2 sacramentos y no 7, los católicos dicen hay 7 sacramentos y todos tienen una obra salvadora, los menonitas decimos no hay sacramento, todo este sacramentalismo es un invento doctrinal ya posterior a la Biblia. Y estábamos en un lindo debate acalorado y para uno de los teólogos, don Fernando Enns, que es un gran teólogo, dice, y en mi tradición, en este caso era la tradición menonita, en una situación así lo que íbamos a hacer es sentarnos, abrir la Biblia y leer juntos la Biblia, olvidarnos de nuestra doctrina y estudiar juntos Biblia. Y me parece que eso es un enfoque, un remedio. No se olviden que ustedes vienen de un depósito de remedios, ¿no? Bayersdorf, Nivea, eso era su templo antes, me acuerdo muy bien. Y el remedio para la unidad es leer juntos Biblia. Muy bien. Y la iglesia es un pueblo de la Biblia. Es un pueblo que siempre anda con Biblia y es reconocida. Por lo menos aquí en el país, en gran parte de Latinoamérica, a un cristiano evangélico siempre se lo reconocía por su Biblia. Sí, y eso quería agregar un poco a tu pregunta también, porque es que carecemos de profundidad. Yo sí creo que en las décadas pasadas en la iglesia evangélica se leía y se dominaba más la Biblia. Había todo este sistema, gracias a los bautistas que tenían su sistema tan fuerte de escuela dominical y de memorizar versículos cada domingo. Los evangélicos dominaban su Biblia y la gente le tenía miedo porque por cualquier pregunta ya tenía ahí listo su Biblia, y en el Paraguay todavía se respeta, y no, a este no le vas a engañar, lee Biblia, ¿no? Y hoy en día muchos creyentes se les engaña con cualquier cosa porque dejaron de dominar su Biblia. Muy bien, mis amigos, como siempre también nos acompaña Leche Los Colonos, lácteos Los Colonos, salud, sabor y placer, por pureza, por calidad, por su delicia natural, lácteos Los Colonos, qué gusto. Leche descremada 100% light, leche semidescremada con fibra activa, el balance perfecto entre salud y sabor, con la calidad de Cooperativa Colonias Unidas. Vamos a ir al siguiente corte, ya estamos de regreso. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y allí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.
se abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Excelente. ¿El título de la canción? Océanos se llama. Océanos. Sí. ¿Es de algún intérprete en particular? Sí, la canción original es de Hillsong, pero hay un dúo que lo tradujo al español, que es Evan Kraft y su compañera, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, eso es lo que estamos cantando, esa versión. Simplemente por curiosidad, ¿el instrumento que está tocando, sobre el cual está sentado también ahí el amigo, reemplaza la batería o cómo es? Sí, es un instrumento de percusión llamado cajón peruano. Y tiene un sonido muy parecido al de la batería, justamente. Ya. Sí. ¿Y qué tiene? ¿Micrófonos adentro o cómo es? Sí, el instrumento en sí no lleva ningún micrófono. Ajá. Acá nosotros estamos usando uno, pero es una simple caja Sí. con unos metales. Adentro. Sí, adentro. Ah, Pequeños bien. metales. ¿Y es de origen peruano? Origen peruano, como dicen el nombre, ¿verdad? El cajón peruano. Cajón peruano. ¿Qué aporta dentro de la parte musical? Y en toda la parte de percusión, ¿verdad? Estoy haciendo yo toda la parte rítmica, digamos, queda por cuenta del cajón, ¿verdad? Acá que no estamos usando batería. Ok, excelente. Hace un poco danos un poco un solo de cajón peruano, ¿eh? Muy bien, Super. excelente, ¿eh? Mira, Qué yo, bueno. yo soy un amante del cajón realmente. Qué sé yo, en las iglesias
Bueno, la mayoría tienen batería y aunque vos no lo creas, en el año 73 en mi iglesia en Filadelfia compramos la primera batería. ¿Ah, sí? Sí, señor. Opa, 73. Sí, no. O sea, son 40 años atrás que era revolucionario, pero el cajón es más humano, no es tan metálico, ¿no? Igual podés hacer maravillas en el cajón, así que a mí me place mucho ver en muchísimas iglesias últimamente el cajón. Y tiene un sonido bastante particular también. Muy bien, sigamos desarrollando nuestro tema en esta noche y esta es la experiencia que vamos a ver en instante en un material de apoyo que tenemos. Pero ustedes, una de las formas de llegar para adoctrinar, por decir así, a los jóvenes que vienen de distintas escuelas denominacionales, es la del diálogo, preguntarle, pero también es enseñándoles un poco cuál es la postura o la filosofía de la iglesia, Reiger. Sí, nosotros tenemos también eventos especiales. El último evento, justamente el material de apoyo, se llama Pulseada Bíblica. Pulseada Bíblica. Sí. Le cambiaron, antes era esgrima bíblico, ¿verdad? Ahora le llamaban pulseada. Ahí estamos viendo justamente la imagen de apoyo. Sí, en este evento participaron 5 iglesias y el tema ahí era saber todo el libro de Génesis y a base de eso se hacían preguntas. Y la iglesia que más preguntas acertadas tenía ganaba. ¿Ah, sí? Y todo en base al libro de Génesis. Solamente el libro de Génesis. Pero ahí también aparece coreografía, ¿o qué es? Sí, una iglesia, Cristo Viene Pronto, llevó una coreografía. Ajá. Ok, excelente. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cómo vieron ustedes los jóvenes en aquella oportunidad con la pulseada bíblica? Fue un primer evento de un grupo de 5 iglesias que se está reuniendo cada un mes, los días jueves, que le llamamos equipo jueves. Y el primer evento que soñamos fue este. Y reunimos como 200 jóvenes y dijimos, pusimos como meta profundizar en la palabra y qué mejor oportunidad que hacer una pulseada bíblica. Y el resultado que conseguimos es que las iglesias empezaron a estudiar, a hacer sus propios torneos de pulseada bíblica internos. Los jóvenes empezaron a entender el Génesis, el origen, empezaron a hacer algunas preguntas sobre el libro de Génesis a sus respectivos líderes. Y el resultado que se vio a posteriori creo que fue excelente porque le dio la oportunidad también a los jóvenes mostrar su talento a través de la música, coreografía, que en estos eventos a los jóvenes les encantan, ¿verdad? Entonces creo que el resultado fue muy, muy bueno, muy positivo y sobre todo que le pudimos llevar en una forma divertida a los jóvenes a estudiar la palabra. Para organizar todo esto tuvieron que trabajar bastante. ¿Y de qué manera lo hicieron? Sí, los días jueves nos reuníamos una vez al mes y el principal obstáculo fue coordinar todas las actividades de las iglesias que también tienen su propio ritmo, sus propios eventos, y entonces coordinar esa parte fue bastante difícil. Pero la predisposición de los líderes y sobre todo de los pastores que permitieron también que sus jóvenes pudieran participar, nos alentó a nosotros para poder seguir, ¿verdad? Entonces este es un primer evento y queremos hacer varios más, como un campamento conjunto, basado también en el mismo lema que es profundizar la palabra. Y aparte de eso, ¿qué otras formas ustedes tienen de profundizar la palabra para con los jóvenes? Particularmente tenemos algunas actividades los días sábados, que generalmente los ministerios se reúnen los días sábados. Tenemos talleres donde dividimos el grupo de jóvenes en 4 minicélulas, porque el sistema de la iglesia, Raíces, es tener grupos hogareños. Entonces nosotros queremos entrenarlos a los jóvenes ya desde el ministerio mismo a que se acostumbren a ese sistema, de tal manera que cuando pasen a la edad adulta, vamos a decir, ya estén acostumbrados a tener un equipo de célula. En esos talleres se profundiza bastante en temas juveniles, donde con apoyo doctrinal de la palabra de Dios le estamos enseñando, por ejemplo, a los jóvenes sobre la postura sobre el sexo, sobre la postura de cómo elegir bien a una pareja para el futuro. Le enseñamos también sobre la vida espiritual,
que generalmente hay un desconocimiento, sobre todo en los jóvenes, de cómo es el mundo espiritual, ¿verdad? Los grupos hogareños, grupos caseros, anteriormente se los llamaba Andrés Elías, células, hoy son puntos muy especiales donde se puede tener ese principio de diálogo, de profundizar más en los estudios, doctor. Definitivamente, ¿no? Y por suerte un poco también, sobre todo acá en Asunción, la situación de los hogares mejoró. Antes era a veces difícil porque no se tenía una sala, pero hoy ya las familias abren con mucho más gusto también sus casas, porque estar sentado alrededor de la Biblia, leer, aportar, tener preguntas, debatir, profundizar, intercambiar motivos de oración, orar por los motivos de la iglesia, formarse doctrinalmente según un plan. Mira esos grupos pequeños, por algo Dios creó nuestro cuerpo en células, entonces esos grupos hogareños, esas células realmente tienen gran valor. Muy bien, como siempre también nos acompaña Dursen Consultora y Global Trading, a quienes agradecemos el acompañamiento de siempre aquí en el programa. Mis amigos, vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez, sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor, todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres para siempre, y bondadoso es tu corazón.
razones es el título de la canción. Así es, 10.000 razones para alabarle a Él. Excelente, y cada vez va a haber más razones también, ¿verdad? Queremos agradecer el tiempo de ustedes por compartir con nosotros en esta noche y bueno, hemos aprendido a disfrutar las canciones y también a conocer un instrumento particularmente relativamente nuevo para mí, ¿verdad? Y bueno, hoy hemos descubierto eso, el cajón peruano. Y el pianista ahí, el tecladista que estaba bien escondidito, no tuvimos la oportunidad de conocerlo, que nos pueda dar un poco algunos saludos y unas palabritas también. Buenas noches, Darío, Alfred. Para mí es un privilegio, un placer estar compartiendo con ustedes, con mis amigos. Y es un placer principalmente por estar aquí frente a toda esta gente que nos está mirando, pero también frente a Dios, que para Él somos los que estamos aquí tocando y alabando a Dios. Interesante es la perspectiva que tienen, porque ustedes, los dos son de una iglesia y el resto también es de otra iglesia, en este caso Raíces, pero tienen elementos en común y están cantando a Dios ahí cuando están en unidad en ese aspecto. ¿Sabes? Eso era una vieja tradición menonita también, que los grupos juveniles entre diferentes iglesias se encuentren, porque no era bueno encontrar novias solamente en tu propia iglesia, ¿no? A veces también escaseaban, así que esos intercambios por la vía de la música. Yo mismo a mi esposa conquisté porque ella era pianista y yo director de alabanza, y el sábado de noche teníamos que preparar todo y el banquito del piano era bastante cortito y yo miope, así que así nos acercamos bastante. Bueno, aquí está la confesión ya de cómo conoció, pero eso no está pasando entre ustedes, ¿verdad? Aclaremos. Muy bien, gracias por compartir, ¿verdad? Gracias por compartir con nosotros. Vamos a seguir disfrutando del diálogo también que queremos compartir en la noche de hoy en lo que hace justamente al tema juventud y doctrina. El peligro de las falsas doctrinas es un poco el tema que queremos desarrollar en este cuarto bloque. Sabemos que son peligrosas, pero al parecer de ustedes, a la experiencia, a la luz de la experiencia vuestra también, ¿cuáles son un poco las falsas doctrinas que más están golpeando los ministerios juveniles en este tiempo? Reinhard. Y después vamos a preguntar a Fabián y a Giselle también. Bueno, y nosotros como grupo juvenil tenemos bien claro cuál es nuestra doctrina, que Cristo murió por nosotros y solamente por Él llegamos a ser salvos. Ahora, para identificar falsas doctrinas, solamente hay que saber que todas las falsas doctrinas descartan el trabajo que hizo Jesús. O sea que Él prácticamente vino a morir, o sea, no tiene sentido lo que Él hizo según las falsas doctrinas. Y las que en la práctica hoy se ven, y las que en las que muchos jóvenes caen también. ¿Cómo ustedes ven eso, Fabián? ¿Cuáles serían? En cuanto a la doctrina, ¿verdad? Sí, falsas doctrinas. Sí. Y lo que yo veo realmente en las iglesias es que están enriqueciéndose con muchas denominaciones, ¿verdad? Y se juntan en una. Y sin juzgar, muchas veces hay doctrinas que se quieren meter con fuerza, pero sin tener un fundamento bíblico, o manipulando la Biblia para tener un fundamento, digamos. Y es un peligro que la persona no esté bien fundamentada en su doctrina y que la otra persona le esté queriendo inculcar en eso. Están cayendo muchas personas, creo, en eso, en cuanto a lo que dijo aquí el pastor Reinhard, que si no tenemos nuestro fundamento en Cristo, no, realmente podemos identificar como una falsa doctrina. Marcos, para vos, tu perspectiva. Sí, generalmente cuando se quiere introducir, vamos a decir encubiertamente, algunas falsas doctrinas, generalmente no quieren adoctrinar incrédulos, sino que para conocer a Cristo o a la iglesia o a la denominación. Generalmente adoctrinan cristianos un poco con una base un poco débil, ¿verdad? Entonces, generalmente es más fácil para ese tipo de personas poder confundir a nuestros jóvenes en este caso, y generalmente se fanatizan, ¿verdad? Adoptan una posición doctrinal a partir de una interpretación, vamos a decir, propia de la palabra, y empiezan a querer encubiertamente introducir en las iglesias, ¿verdad? Y nosotros básicamente nos defendemos de esas
de ese tipo de corrientes enseñaron las doctrinas básicas que generalmente inculcamos, así como dijo Reinhard, que Cristo es nuestro Salvador, que creemos en la Trinidad, en la comunión de los santos, en el bautismo, después de confesar a Cristo como Salvador. A partir de ahí, el trabajo del Espíritu Santo va madurando en un proceso natural a los cristianos, donde se le enseña, vamos a decir, los rudimentos de la palabra, para después ir subiendo poco a poco de nivel, ¿verdad? Así creemos que defendemos de esas corrientes a nuestra gente. ¿Cómo ve usted, doctor, esa cuestión de las falsas doctrinas que golpean también la puerta de los ministerios juveniles hoy día? Mira, la mayoría de las falsas doctrinas nacen de alguna cosa más o menos aceptable, pero la exageran. En tema de fe, en tema de doctrina, el centro y el equilibrio son importantes. Lo que dice Reinhard, ¿no? La Biblia muy claramente, cualquier espíritu que confiesa que Jesús es el que vino en la carne a salvarnos, es de Dios. O sea, la centralidad de la obra redentora de Cristo, la suficiencia de la obra redentora de Cristo, cualquier doctrina que se aleja de eso y pone énfasis mayor en otras cosas secundarias, terciarias, y las hace muy central, está en peligro. Y por otro lado, la falta de equilibrio, ¿no? Todo nuestro cuerpo se basa en equilibrio, pero si tenés solo glóbulos rojos en tu sangre y no tenés blancos, o viceversa, o si tenés cantidad de hormonas pero no tenés vitaminas, y así una buena formación espiritual es un sistema orgánico equilibrado, y las falsas doctrinas exageran ciertas cosas. La Biblia menciona varias, ¿no? Doctrinas de ángeles, doctrinas de demonios, gente que piensa que el Evangelio es una mercancía, gente que predica el Evangelio por falsos motivos, por egoísmo, un montón de cosas, y golpean a los jóvenes. Pero hay que diferenciar otra vez un poco. Hay herejías demasiado grandes y hay herejías un poco pequeñas, ¿no? Y a veces también en los detalles pequeños. Yo 30 años enseñé doctrina y muchas veces, acá Darío es testigo, en el aula he dicho, eso le vamos a preguntar a Jesús cuando estemos con Él. Evidentemente no es tan trascendente. Vos sabés que con los hermanos libres o con los dispensacionalistas, casi a puños nos tomamos con que el rapto va a haber antes de la tribulación o después de la tribulación, ¿no? La Iglesia Católica con la Iglesia Ortodoxa casi a puños se tomaron y se dividieron por la pregunta si el Espíritu Santo sale solo del Padre o del Padre y el Hijo, ¿no? El famoso filioque. Hoy nos agarramos la cabeza y preguntamos por qué es que eso tiene que ser tan importante. Entonces también una cierta porción de tolerancia, o el buen consejo de San Agustín, ¿no? En lo esencial unidad, en lo secundario tolerancia, en todo el amor. Por ahí también, más aún creciendo juntos en relacionamiento, formando una iglesia orgánica, ahí un organismo sano normalmente es el que mejor combate los bichos y las bacterias y los virus, ¿no? Muy bien, mis amigos, estamos disfrutando de la noche de Dios con nosotros aquí a través de las pantallas de Red Guaraní, el canal de la familia. Vamos a cumplir con nuestros auspiciantes y ya estamos de vuelta. Mis amigos, seguimos aquí en este último bloque de Dios con nosotros con los representantes de la Iglesia Raíces. Ellos están compartiendo con nosotros, al igual también que el grupo musical estuvo cantando con nosotros 3 canciones. ¿Y ahora qué? ¿Qué a partir de ahora, en comparación, por ejemplo, al tema de jóvenes que están inmersos en las falsas doctrinas y que estos también necesitan de una claridad, necesitan de una guía? Hay también un acompañamiento pastoral, hay también un acompañamiento, vamos a decir, de formación en el ministerio de ustedes, Reinhard. Sí, nosotros tenemos un equipo de líderes y bueno, cada líder tiene un número X de jóvenes a quienes está pastoreando. Cada célula también tiene un líder y ese líder hace el trabajo pastoral. Y nosotros creemos que si estamos 50 jóvenes, los 50 nos cuidamos entre nosotros. Y no es que uno cuida a 50, sino 50 se cuida a 50.
Bueno, y en todo eso está bajo la guía del pastor principal, pastor de jóvenes, los líderes, los discípulos. Ya, excelente. Fabián, tenías una consulta que hacer y compartir con nosotros. Adelante. Sí, quería preguntarle, ¿qué uno debe hacer como grupo de liderazgo cuando algún grupo de personas quiere introducir una falsa doctrina en la iglesia? Especialmente en los jóvenes que somos muchas veces débiles en nuestra doctrina por la falta de enseñanza, tal vez. ¿Qué uno debe hacer como grupo de líderes si se presenta esa situación? Doctor. Mira, hay que analizar un poco. Muchas veces se usa la doctrina para perfilarse. Entonces, algunos de los pastores un poco más experimentados, con una pizca de psicología, a veces pueden analizar muy bien su problema que quiere imponer a toda fuerza su idea. ¿Realmente es la doctrina que tanto le preocupa o es otra necesidad humana? Y ver cómo se le puede quizás en esa otra necesidad de importancia, lo que sea, ayudar. En segundo lugar, hay que filtrar si es un tema muy candente, muy perjudicial o no. Pablo, por ejemplo, en la carne sacrificada a ídolos. Dicen, esa es buena carne, vos no tengas mala conciencia, pero si el otro tiene mala conciencia y le plaguea mucho, bueno, tenés que ser respetuoso. Pero no permitas que la conciencia débil de uno te moleste, ¿no? Que se te imponga, ¿no? El débil no puede imponerse. Entonces hay que sondear un poco la calidad también de esa doctrina, pero si realmente es destructiva, desintegradora, farisaica, bueno, la Biblia también es bastante clara. Para eso tenemos el instrumento del discernimiento y de la disciplina, y alguien que realmente persiste en una doctrina que evidentemente la mayoría creen que no es bíblica y no quiere escuchar, hay que disciplinarle, ¿no? Es mejor salvar el cuerpo que salvar un dedo a veces, ¿no? Y el acompañamiento también, ¿verdad? Porque parte de la disciplina es justamente estar acompañando a aquella persona que está, por decir así, en falta, y también ir en este aspecto, como lo que nos muestra Mateo, ¿verdad? Ir con él y después ir con otro y compartir con ellos también lo que llamamos nosotros la confesión de fe. Esto es lo que nosotros creemos. Exactamente. Y en un marco de respeto, de amor, en el espíritu de Pablo, bueno, nosotros nos quedamos aquí, pero elegí el camino que vos vas a estar eligiendo prácticamente, cuál camino estar tomando, ¿verdad? Y creo que eso ayudaría mucho. Evitar la confrontación, las discusiones vanas, como dice también la palabra. Evitar también el roce, porque a veces nosotros en medio de ese fragor no estamos muy abiertos a discutir las ideas, sino más bien a discutir a las personas. Y ahí entonces vienen las fricciones, los enojos, los problemas interpersonales que se traducen mayormente en división. Y ahí es donde descomponemos el cuerpo. Y muchas veces hay que declarar un cuarto intermedio también. Bueno, en este punto no estamos de acuerdo, vos crees así, nosotros creemos así. ¿Por qué no ponemos en oración un año? Vos mantenés para vos tu convicción, pero no la vocalices, y vamos a orar. Y a veces el tiempo también de discernimiento ayuda al respecto. Muchas veces creemos, sobre todo ustedes los jóvenes, eso tenemos que resolver en el acto. Y a veces es así, pero muchas veces el tiempo y un cuarto intermedio para dejar obrar al Espíritu Santo, para dejar obrar la palabra, ayudan mucho también. Y todo lo que nosotros hagamos, ya sea de palabra o de hecho, necesitamos hacerlo siempre para el Señor y las capacidades que Él nos da a través de los dones, como estaba mencionando aquí el doctor, que son los dones de discernimiento, de conocimiento. Todas son herramientas dadas por Dios a través del Espíritu Santo y útiles única y exclusivamente para edificar el cuerpo de Cristo, no para dividir, no para destruir en ese aspecto. Bueno, ya hablamos nosotros casi bastante, ya al final nos entusiasmamos, doctor. Pero y es un poco el pan diario también del pastor y del teólogo, ¿no? Sí. Está muy bien que ellos ya como pastores juveniles se confrontan con toda la belleza y también con toda la carga de liderar el pueblo de Dios. Señores, tenemos que cerrar nuestro encuentro, doctor. Muchísimas gracias. Un placer. Será hasta una próxima entrega, si Dios así lo permite. Buenas noches, Dios les bendiga. Dios con nosotros fue presentado por Lácteos Los Colonos.